En las colinas solitarias de Kolovin, Matvey, un hombre de campo, se cruza con un forastero en busca de su hijo perdido. Guiado por la desesperación de un padre, se adentra en un bosque oscuro y misterioso, donde la supervivencia depende de lo que no se puede ver. A lo largo de este peligroso camino, descubrirá que no solo los lobos acechan, sino algo mucho más antiguo y desconocido. ¿Quién o qué ha estado protegiendo al niño en las sombras del bosque? Kolovin era una aldea apartada del mundo, donde la vida transcurría con una monotonía tan espesa como la niebla que cada mañana descendía de las colinas. Los aldeanos eran pocos y vivían de lo que la tierra y el clima impredecible les concedían. Las estaciones no siempre eran generosas, y el viento del norte traía consigo largos inviernos que parecían congelar las esperanzas junto con los ríos. Matvey Ivanovich era un hombre ya entrado en años, aunque su rostro aún conservaba las huellas de una juventud que alguna vez fue vigorosa. Las arrugas en su piel hablaban de fatigas acumuladas, y sus manos ásperas, endurecidas por el arado y la pala, eran testimonio de una vida dedicada a la tierra. Sin embargo, sus ojos, grises como el cielo en los días de tormenta, permanecían vivos, siempre atentos, como si en el horizonte nublado buscara respuestas que el campo no podía ofrecerle. Entre los pocos bienes que Matvey poseía, su más preciada posesión era un burro llamado Sarik. No era el más rápido ni el más fuerte de los animales, pero en las tierras de Kolovin, donde la riqueza y la pobreza se medían en función de la resistencia, la lealtad y la tenacidad, Sarik valía más que cualquier caballo de fina estampa. Había sido su fiel compañero durante más de 10 inviernos, y Matvey le confiaba la tarea de llevar el trigo al mercado en la ciudad, la única fuente de ingresos con la que podía asegurar su subsistencia en los meses más crudos. Aquel amanecer de otoño, el aire era frío y cortante, y el rocío se posaba como un manto de cristales sobre las hojas secas. Matvey se levantó más temprano de lo habitual, sintiendo en el pecho un peso, un presentimiento que no podía sacudirse. No era la primera vez que lo sentía. Desde hacía días, algo en el viento o en el susurro de los árboles le hablaba de un cambio inminente, algo fuera de su control. El viejo campesino no era un hombre supersticioso, pero había aprendido a no ignorar sus corazonadas. «Sarik», murmuró Matvey mientras llenaba de avena el cuenco del burro. «Hoy será un día largo, lo presiento». El animal, con la mansedumbre que lo caracterizaba, masticaba lentamente, observando a su dueño con esos ojos oscuros y llenos de una calma eterna. Matvey, después de desayunar un trozo de pan rancio y un poco de leche agria, cargó con esfuerzo los 2 sacos de trigo sobre el lomo de Sarik. Los sacos no eran pesados, pero la carga de los años se sentía más en sus huesos que el peso de cualquier cosa. Mientras ajustaba las cuerdas para que el trigo no cayera por el camino, su mente vagaba en pensamientos de su juventud, de tiempos en los que el camino a la ciudad era una aventura, y no una tarea rutinaria que emprendía con más resignación que esperanza. «Es hora de partir, viejo amigo», le dijo al burro, acariciando su cuello áspero. Sarik, como siempre, parecía entender más allá de las palabras y empezó a caminar por el sendero, lento pero constante, tal como había hecho durante años. El camino a la ciudad no era fácil. Era una senda polvorienta, llena de piedras y grietas, que atravesaba las colinas antes de descender a las tierras más llanas. A ambos lados del sendero, los campos secos parecían extenderse hasta el infinito, cubiertos de hierba alta y amarillenta, que crujía bajo el viento como si fueran viejos pergaminos. Matvey caminaba en silencio, con la mano descansando sobre el costado de Sarik, como si el contacto le brindara alguna clase de consuelo. De vez en cuando miraba al cielo, que ese día estaba despejado pero gris, una advertencia de que el invierno pronto llegaría. Los pensamientos rondaban su cabeza con el mismo paso lento que llevaba Sarik. Pensaba en su mujer, Ana, que había muerto hacía ya muchos años, y en cómo, desde entonces, su vida había sido una sucesión de estaciones, cada una más difícil que la anterior. Si Ana estuviera aquí, sabría qué hacer, se decía a sí mismo. Había algo en el aire que lo inquietaba, algo que no podía nombrar. Aunque el día estaba en calma, una sensación de cambio flotaba en el ambiente, como si las colinas mismas estuvieran conteniendo la respiración. El camino comenzó a subir por una colina más empinada, y Matvey tuvo que detenerse un momento para recuperar el aliento. Se sentó en una roca al borde del camino, mirando a Sarik que, imperturbable, seguía su marcha a paso lento pero seguro. Mientras lo observaba, Matvey no pudo evitar una sonrisa cansada. «Viejo burro, ¿cuántas veces habremos recorrido este camino?», pensó en voz alta. Sarik, por supuesto, no respondió, pero sus orejas se movieron ligeramente,
como si hubiera escuchado la pregunta y simplemente decidiera no contestar. El tiempo pasó lentamente mientras avanzaban. A medida que subían, el paisaje cambiaba. Los campos secos dieron paso a colinas más verdes y densas, donde los árboles crecían torcidos por el viento. Era en estos tramos donde el camino se volvía más solitario. Pocas personas se aventuraban por allí. De vez en cuando, Matvei se cruzaba con algún otro campesino, pero en su mayoría el trayecto transcurría en una soledad solo compartida con el ritmo constante de Sarik. Fue en una de esas colinas donde algo rompió la quietud. A lo lejos, una figura se movía, pequeña y borrosa al principio, pero que poco a poco fue tomando forma. Matvei entrecerró los ojos para intentar distinguir quién o qué se acercaba. A medida que la figura se hacía más clara, sintió una punzada de incertidumbre. Lo que se acercaba era un hombre, o al menos eso parecía, aunque su andar era irregular, como si estuviera herido o muy cansado. Matvei detuvo a Sarik y esperó. No era común encontrarse con extraños en ese tramo del camino. Y aunque Kolovin no era una aldea próspera, la miseria ajena a veces traía consigo problemas que nadie quería cargar. Cuando el hombre estuvo lo suficientemente cerca, Matvei pudo ver su rostro. Estaba demacrado, con la barba crecida y los ojos hundidos, como si hubiera vagado por días sin encontrar reposo. Sus ropas estaban sucias y rasgadas, pero lo que más llamó la atención de Matvei fue la expresión en su rostro, una mezcla de desesperación y esperanza, como si lo que buscara estuviera a un paso de ser encontrado o perdido para siempre. «Por el amor de Dios, detente», gritó el hombre, su voz rasgada por el cansancio y el miedo. Matvei, sorprendido por la súplica, detuvo a Sarik por completo y observó al hombre con cautela. Las palabras del extraño flotaban en el aire frío de la mañana, rompiendo el silencio que antes parecía impenetrable. Había algo en su tono que inquietaba a Matvei, algo más allá del cansancio, una urgencia que no podía ignorar. El forastero llegó tambaleándose hasta ellos, respirando con dificultad. Sus ropas estaban cubiertas de polvo y barro, y su rostro, ahora visible bajo la luz pálida del día, era el de un hombre que había visto demasiadas noches sin refugio. «¿Qué te ocurre, buen hombre?», preguntó Matvei, sin acercarse demasiado, pero sin mostrar desconfianza. En aquellos tiempos difíciles, la hospitalidad era una virtud que se ofrecía con cautela. «Ayúdame, por favor», jadeó el extraño, inclinándose sobre sus rodillas. «Mi hijo ha desaparecido. En las colinas. Llevo 3 días buscándolo. No puedo más. No puedo seguir solo». Matvei frunció el ceño, observando al hombre. Tenía los ojos enrojecidos, tal vez de tanto llorar o por el cansancio extremo. Una punzada atravesó su pecho. La palabra hijo despertó en él un eco lejano de emociones que había mantenido enterradas durante años. Recordó el dolor de haber perdido a su propio hijo hacía mucho tiempo, durante una tormenta de invierno que ni siquiera los mejores médicos del pueblo pudieron prever o curar. «¿Desaparecido?», preguntó Matvei. «¿En estas colinas? ¿Por qué no pediste ayuda en la aldea?». «Fui, pero nadie pudo acompañarme», respondió el hombre, con la voz quebrada. «La mayoría tiene sus propias preocupaciones, sus familias. Yo no tengo a nadie más. Te lo ruego, ayúdame. No puedo regresar a casa sin mi niño». Matvei sintió una mezcla de compasión y desconfianza. Había algo en la manera del forastero que lo inquietaba. Era cierto que los aldeanos de Kolovin no eran los más solidarios, pero que nadie hubiera querido ayudar a un padre desesperado era extraño. Sin embargo, al observar los ojos del hombre, vio una verdad que no podía ignorar. Su dolor era genuino. No tenía razón para mentir. «¿Cómo se perdió tu hijo?», preguntó Matvei, tratando de ganar tiempo, pensando en la carga que aún llevaba sobre el lomo de Sarik y en lo lejos que estaban de la ciudad. «Estábamos buscando leña. Nos alejamos demasiado. Un lobo apareció entre los árboles y en el pánico mi hijo corrió. Lo llamé, lo busqué, pero desde entonces no lo he vuelto a ver». El forastero miró al suelo, cubriendo su rostro con las manos temblorosas. «Lo he perdido». Matvei sintió que el peso en su pecho se hacía más grande. «Un lobo», pensó. Los lobos no eran comunes en esa región, pero el invierno estaba cerca, y con él, los animales salvajes podían buscar comida en lugares donde no solían aventurarse. Miró a Sarik, que permanecía inmóvil, observando la escena con sus ojos tranquilos.
No había forma de seguir adelante hacia la ciudad con aquella carga en su corazón. El hombre estaba agotado, y si lo dejaba solo, no sobreviviría a la siguiente noche en las colinas. Matvey suspiró profundamente. Sabía lo que debía hacer, aunque cada parte de su cuerpo se resistía a la idea. «No puedo prometerte nada», dijo, después de un largo silencio, «pero te ayudaré a buscar a tu hijo. Deja que cargue el trigo en algún lugar seguro y te acompañaré por las colinas». El forastero lo miró con los ojos llenos de gratitud, como si las palabras de Matvey hubieran encendido una chispa de esperanza en su corazón. «Gracias, Dios te bendiga. No sé cómo podré agradecerte». «No lo hagas aún», respondió Matvey, sacudiendo la cabeza. «No sabemos lo que encontraremos. Vamos primero al pie de la colina. Allí hay un claro donde podemos dejar los sacos». El hombre asintió y, aunque agotado, comenzó a caminar junto a Matvey, quien tomó las riendas de Sarik y lo guió hacia el claro. A medida que avanzaban, el forastero trataba de recuperar el aliento y contó más detalles sobre su hijo. Era un niño pequeño, de apenas 10 años, llamado Pavel, con cabello rizado y ojos oscuros como la noche. Matvey apenas escuchaba los detalles. Su mente ya trabajaba en lo que vendría después. Sabía que las colinas eran traicioneras. Había muchos senderos que se bifurcaban y llevaban a lugares desconocidos. Incluso alguien acostumbrado al terreno, como él, podía perderse si no era cuidadoso. Pero había algo en su interior que le decía que no podía ignorar esa llamada al deber. Cuando llegaron al claro, Matvey descargó con cuidado los sacos de trigo, acomodándolos junto a un árbol, lejos del viento. Miró una vez más a Sarik, que ahora lo observaba con una especie de paciencia infinita. «Amigo», dijo Matvey, acariciando el lomo del burro, «parece que hoy no iremos a la ciudad. Tenemos otra misión por delante». Sarik, por supuesto, no respondió, pero Matvey sintió en su corazón que el burro lo entendía. Habían pasado demasiados años juntos como para no compartir ese tipo de silencios. «Vamos», dijo Matvey al forastero. «Debemos comenzar cuanto antes. El tiempo corre en nuestra contra». Y así, dejando atrás los sacos y el camino que los llevaría a la ciudad, Matvey, el forastero y Sarik se adentraron en las colinas en busca del niño perdido. No sabían qué encontrarían allí, pero el aire mismo parecía cargado de algo más que frío. Un cambio se avecinaba, uno que Matvey no podía prever pero que sentía con cada paso que daban hacia lo desconocido. El día avanzaba lentamente mientras Matvey y el forastero se adentraban más y más en las colinas. El terreno se volvía cada vez más escarpado, y el viento frío soplaba entre los árboles, trayendo consigo el inquietante silbido de las ramas que se retorcían en las alturas. Sarik seguía sus pasos con su andar sereno, ajeno a la creciente tensión que Matvey sentía en el aire. El hombre, que se había presentado como Piotr, caminaba con dificultad. Aunque intentaba mantener el paso de Matvey, su fatiga era evidente. Matvey, a pesar de ser mayor, aún conservaba la resistencia de los años pasados en el campo, y su experiencia le permitía leer el terreno y decidir por dónde avanzar. A medida que se adentraban, el cielo se tornaba gris, como si las colinas mismas absorbieran la luz del día. «¿Por dónde lo viste por última vez?», preguntó Matvey, rompiendo el silencio. Piotr se detuvo y miró a su alrededor, confundido. Sus ojos, llenos de desesperación, revelaban la incertidumbre de alguien que había recorrido aquel terreno sin descanso, perdiendo la noción del tiempo y del lugar. Señaló hacia una ladera más allá, donde el bosque se hacía más denso y oscuro. «Allí, más allá de esos árboles», dijo con voz temblorosa. «Lo vi correr hacia ese bosque». Grité su nombre, pero no respondió. Matvey miró en la dirección que indicaba Piotr y suspiró. Sabía que adentrarse en el bosque traería más peligros de los que podían manejar, pero no había otra opción. El niño había desaparecido, y si seguían demorando, el frío de la noche pronto los envolvería. «Bien, iremos hacia allí», dijo Matvey, con la voz cargada de determinación. «Pero debes seguir mi ritmo y no alejarte de mí. Si te pierdes, no seré capaz de encontrarte también». Piotr asintió con nerviosismo, y juntos comenzaron a descender por la colina en dirección al oscuro bosque. Mientras caminaban, Matvey no podía evitar preguntarse cómo había llegado a este punto. Aquella mañana había salido dispuesto a llevar su trigo a la ciudad, esperando una jornada tranquila. Ahora se encontraba guiando a un hombre casi desconocido en una búsqueda desesperada, adentrándose en terrenos donde pocas personas se atrevían a entrar.
A medida que se acercaban al bosque, una inquietud silenciosa empezó a envolverlo. No era solo el temor por lo que podrían encontrar o no encontrar, sino una sensación más profunda, casi ancestral, que le hacía sentir que aquellos árboles guardaban secretos que era mejor no descubrir. Sin embargo, continuó avanzando. El viento, que había sido constante durante todo el trayecto, comenzó a disminuir al entrar en el bosque, dejando un silencio pesado, interrumpido solo por el crujido de las hojas bajo sus pies. Sarik, que había sido una presencia tranquila y constante, también parecía inquieto. Movía las orejas, como si escuchara algo que los hombres no podían percibir. «Pavel», gritó Piotr, su voz quebrada resonando entre los árboles. El eco devolvía el nombre del niño una y otra vez, como si las colinas mismas se burlaran de la desesperación del hombre. Pero no hubo respuesta. El bosque se volvía más espeso con cada paso, las ramas de los árboles entrelazándose por encima de ellos, formando una especie de techo natural que apenas dejaba pasar la luz del día. Matvei sabía que debían apresurarse. Si la noche los alcanzaba allí, no tendrían forma de encontrar al niño, ni tampoco a ellos mismos. Se detuvo un momento para orientarse, pero todo el bosque parecía igual, un laberinto de troncos retorcidos y sombras. «¿Estás seguro de que fue por aquí?», preguntó Matvei, observando la expresión agotada de Piotr. «Lo vi correr», respondió Piotr, su voz apenas un susurro. «No puedo estar seguro de nada ya. Solo sé que lo vi por última vez entre estos árboles». Matvei sabía que confiar en los recuerdos de Piotr era arriesgado, pero no tenían otra opción. Continuaron caminando, y el silencio que los rodeaba se volvió aún más opresivo. Parecía como si el bosque los estuviera observando, esperando algo. De repente, Sarik se detuvo. El burro, que hasta entonces había seguido pacientemente, levantó la cabeza y comenzó a mover las orejas nerviosamente. Matvei frunció el ceño y se acercó al animal, colocando una mano en su cuello para calmarlo. Sarik estaba inquieto, algo que no era común en él. «¿Qué ocurre?», preguntó Piotr, notando también el cambio en el comportamiento del burro. Matvei no respondió de inmediato. Se agachó junto a Sarik y observó el suelo. Había huellas. No eran de un niño, pero sí de un animal. Lobos. Matvei reconoció las marcas al instante. Las garras y el tamaño del rastro eran inconfundibles. «Lobos», murmuró Matvei, poniéndose de pie lentamente. «Han pasado por aquí». El rostro de Piotr se transformó en una máscara de terror. «No», gritó. «Dios, no. Mi hijo. No puede ser. No puede haber caído en sus garras». Matvei lo agarró del brazo, apretándolo con fuerza. «No saques conclusiones tan rápido», dijo con firmeza. «Los lobos pueden haber estado aquí, pero eso no significa que tu hijo haya sido atacado. Tal vez solo haya huido más lejos. Pero debemos ser cuidadosos. Si hay lobos cerca, no podemos permitirnos un solo error». El miedo se apoderó de Piotr, pero Matvei no le dio tiempo a desesperarse más. Sabía que el pánico no les ayudaría. Volvió su atención a las huellas, observando el rastro que se adentraba aún más en el bosque. Los lobos habían estado cerca, pero no parecían estar al acecho en ese momento. «Vamos», dijo Matvei, ajustando su chaqueta para protegerse del frío, que ahora parecía más intenso. «Seguiremos el rastro. Sarik nos avisará si algo se acerca». Continuaron avanzando en silencio, siguiendo el rastro que serpenteaba entre los árboles. El ambiente se volvía más pesado, como si el bosque se cerrara a su alrededor. Matvei, a pesar de su experiencia en el campo, sentía que algo extraño ocurría. No era solo el hecho de estar persiguiendo huellas de lobos. Había algo más en el aire, una sensación de que estaban siendo observados por algo que no comprendían del todo. De repente, Sarik se detuvo de nuevo. Esta vez, no fue solo un gesto de inquietud. El burro se negó a dar un paso más, clavando sus patas en la tierra y soltando un leve gruñido, algo muy inusual en él. Matvei sintió que el aire se volvía más frío, y el silencio del bosque se hizo más opresivo. Y fue en ese momento, cuando todo parecía estar en suspenso, que escucharon un ruido. Un débil gemido, apenas audible, pero indudablemente humano. «Pavel», gritó Piotr, corriendo en dirección al sonido, sin esperar a Matvei. El corazón de Matvei comenzó a latir con fuerza. No podía estar seguro de lo que estaban a punto de encontrar,
pero algo le decía que el final de este camino sería más difícil de lo que podían imaginar. Matvei no tardó en seguir a Piotr, pero su corazón latía con una mezcla de temor y esperanza. El débil gemido que habían oído no le parecía suficiente para alegrarse. Podría ser una alucinación producida por la desesperación de Piotr, pero también cabía la posibilidad de que el niño estuviera allí, herido y asustado. Se adentraron más profundamente en el bosque, con Piotr corriendo tan rápido que tropezaba con raíces y ramas. Sarik, nervioso, se negaba a avanzar más allá del claro donde se habían detenido antes. Algo lo mantenía anclado, como si percibiera el peligro. Finalmente, llegaron a un pequeño claro, donde la tenue y grisácea luz del sol apenas se filtraba entre las ramas. Allí, acurrucado junto a un árbol caído, yacía una pequeña figura, un niño cubierto de hojas y barro, temblando de frío. «¡Pavel!», gritó Piotr, lanzándose hacia él. El niño levantó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas, y extendió los brazos vacilantes hacia su padre. Matvei observó la escena, aliviado al ver que el niño estaba vivo. Piotr lo abrazó con fuerza, sollozando. «Dios mío, gracias, gracias por haberlo encontrado», repetía Piotr, apretando al niño contra su pecho, como si temiera que al soltarlo pudiera desaparecer. «¿Estás bien, hijo?», preguntó con desesperación, mientras examinaba su rostro y sus manos en busca de heridas graves. «Sí, papá, estaba asustado», susurró Pavel, apenas capaz de hablar. «Me perdí. Vi a los lobos y me escondí. Tenía miedo de que me encontraran». Matvei sintió una profunda compasión invadirlo. El niño había estado solo durante días, huyendo de las fieras que rondaban las colinas, protegiéndose lo mejor que podía en aquel lugar inhóspito. Pero algo no cuadraba. Miró a su alrededor y la calma del bosque le pareció extraña. No había rastro de lobos recientes, solo las huellas antiguas que habían seguido hasta allí. «Los lobos no te encontraron», murmuró Matvei, más para sí mismo que para los demás. «Pero entonces, ¿qué ha estado cuidando de ti?». El niño levantó la mirada hacia Matvei, confundido. Piotr, demasiado emocionado por haber encontrado a su hijo, no pareció prestar atención a la pregunta. Pero Matvei no podía sacudirse la sensación de que había algo más en el claro. Entonces, en un instante fugaz, lo vio. En el borde del claro, entre las sombras de los árboles, algo se movía. No era un lobo, ni ningún animal que él conociera. Era una figura alta y delgada, que observaba desde la distancia, oculta entre la espesura. Matvei parpadeó, y la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Su instinto le gritaba que no estaban solos. Algo o alguien había estado vigilando a Pavel. Pero el niño estaba sano, salvo por el frío y el hambre. Fuera lo que fuese, no lo había herido. «Debemos salir de aquí», dijo Matvei, su voz más firme de lo que sentía en realidad. «El bosque no es seguro». Piotr asintió sin dudar. Levantó a Pavel en brazos y comenzó a caminar de vuelta por el sendero, tambaleándose por el agotamiento y la emoción. Matvei lo siguió, siempre atento a las sombras que se movían en el borde de su visión. Sentía una presencia, aunque no podía verla claramente, y eso lo inquietaba más que cualquier lobo hambriento. Sarik los esperaba, fiel y paciente, en el borde del bosque. Al verlos regresar con Pavel, soltó un suave resoplido, como si también sintiera alivio. Matvei acarició al burro en señal de agradecimiento. «Buen amigo», susurró. «Sabes más que nosotros». Sin perder más tiempo, comenzaron el largo camino de regreso a la aldea. Piotr no dejaba de murmurar palabras de agradecimiento, pero Matvei permanecía en silencio, su mente ocupada en lo que había visto en el bosque. El niño estaba a salvo, pero el misterio seguía sin resolverse. ¿Quién o qué lo había mantenido con vida? Conforme se alejaban de las colinas y el bosque quedaba atrás, la sensación de ser observados desapareció lentamente, pero Matvei sabía que aquella figura seguiría habitando en sus pensamientos durante mucho tiempo. Los aldeanos podrían atribuirlo a las viejas leyendas de espíritus que protegían a los niños perdidos, o a simples alucinaciones causadas por el frío y el miedo. Pero Matvei no estaba convencido de ninguna de esas explicaciones. Mientras se acercaban a Kolovin, el cielo comenzaba a oscurecerse, y Matvei supo que había tomado la decisión correcta al no ir a la ciudad ese día. Tal vez nunca sabría qué fuerzas habían intervenido en el destino de Pavel, pero eso ya no importaba. Habían cumplido su misión. Piotr,
con el niño acurrucado en sus brazos, lo miró con lágrimas en los ojos. No sé cómo agradecerte, McVeigh. Sin ti, nunca lo habría encontrado. McVeigh sacudió la cabeza, con una sonrisa triste. No me agradezcas a mí. Agradece al bosque y a quien quiera que lo cuide. Piotr lo miró, perplejo, pero no hizo más preguntas. El silencio volvió a reinar mientras el pequeño grupo se dirigía de regreso al calor de sus hogares, dejando las colinas, los lobos y el misterio del bosque atrás. Cuando finalmente llegaron al pueblo, las luces de las casas iluminaban el camino y un aire de calidez los envolvía. Pavel se quedó dormido en los brazos de Piotr, agotado por la travesía. McVeigh, al ver la expresión tranquila del niño, sintió una paz que no había sentido en todo el día. Gracias otra vez, McVeigh, dijo Piotr en voz baja, con la emoción aún reflejada en sus ojos. No sé cómo compensarte. Ya he dicho que no me debes nada. Solo asegúrate de cuidar bien a tu hijo, respondió McVeigh, sonriendo levemente. Con un asentimiento de despedida, Piotr llevó a Pavel hacia su hogar. McVeigh observó cómo se alejaban, sintiendo que había cerrado un capítulo extraño y, quizás, inolvidable. Pero mientras caminaba hacia su propia casa, un pensamiento persistente rondaba su mente, la figura que había visto en el claro. Podría haber sido una ilusión, pero algo le decía que el bosque tenía secretos que nunca sería capaz de comprender por completo. Sarik resopló a su lado y McVeigh le dio unas palmaditas en el lomo. Juntos se adentraron en la noche, dejando atrás el misterio, las colinas y cualquier cosa que pudiera habitar en las sombras. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado y quieres más relatos llenos de sabiduría, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en la próxima aventura.